este Consejo Nacional Electoral ya, digamos, con problemas de estructuración, no por otra cosa, sino porque tienen que irse entre ellos el presidente del Consejo. ¿Cómo está esa parte legal? Si es que es correcto que se alarguen porque ya hay un proceso y algunos dicen, ¿y de qué proceso estamos hablando? Lo que ha habido es un pedido de consulta y no se inicia todavía el proceso. Así es que esas dos preguntas. Primero, Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Eh, ya hay un proceso en marcha, hay una consulta en marcha, uno diría el presidente la planteó a la Corte. ¿Eso significa que se inició el proceso? Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes. nuevamente. En términos jurídicos, el proceso está en marcha, aunque pueda detenerse por decisión de la Corte. Ya. Ahora bien, el proceso en términos políticos va más allá de la decisión de la Corte, toda vez de que la aceptación que tenga el procedimiento de consulta y las preguntas de consulta ya están en curso y tendrán variaciones más bien en función de la campaña, en función de la información Ujú. que reciba la ciudadanía. Pero los procesos están, yo creo que están en curso, es más, aún vemos actuando, al menos a una de las partes, decisivamente. El presidente o expresidente Correa está actuando decisivamente y rápidamente Ya. en términos de la consulta. Y vemos sus primeros resultados, mediciones que se han hecho por parte de Sedatos y de Quantum, las dos dan a muestra de qué modo ya el presidente Correa ha tenido Comienza a eficiencia. influir. Y ha tenido influencia en unos casos de 3 puntos, en otro caso de 5. Obviamente depende de la técnica de medición y las formas de medición y el tamaño muestral. En todos los casos se ve que la ausencia del proponente en el escenario de opinión, Ujú. o al menos la ausencia coherente del proponente en el escenario de opinión, ha llevado a que en las preguntas en las que tiene más interés Correa tenga mayor aceptación. Recordemos, son las preguntas en las cuales el presidente de la República debe tener no solamente una ganancia, sino una abrumadora ganancia. Ya. Él debe tener una abrumadora ganancia al menos en 3 preguntas. Si no en toda la consulta, Claro. al menos en 3 preguntas debe tener una abrumadora ganancia, que son aquellas relativas a la reelección, que es aquella que funciona como pregunta emblema de esta consulta. Ujú. Debe tener una abrumadora ganancia respecto al tema de corrupción, que es aquel que avala los temas de las formas que está adquiriendo jurídicamente y políticamente la lucha contra la corrupción, y el tema del reemplazo de Del este engendro. Consejo de Participación, este Yo, engendro. yo no lo Sí, tengo sí. nunca en la cabeza, Ya. entonces prefiero llamarlo por su... Pero ahí por hay su dos problemas, Luis, en esto del engendro, que es para generar otro. Ese es un problema, por eso justamente no quería referirlo, Ya. pero justamente las 3 preguntas con complejidad Son, son son esas, ¿no es cierto? esas. Y recordemos que toda consulta es un procedimiento que se deshace con otro procedimiento parecido. Entonces, si tú no ganas abrumadoramente aquello que te permite armar, Ujú. aunque el Se tema queda una puerta ahí. una puerta abierta, sobre todo para el caso de la reelección, en el caso del Consejo de Participación, su función va a ser temporal, digamos, hasta Ya. que este procedimiento tan extraño, absurdo, que es el de una elección de un juez, Ujú. que está haciéndose ahora en Bolivia, que es una barbaridad sin límites y sin nombre, se va a poner aquí en el Ecuador pensando que es Es, la forma de soberanía claro. mayor. Es una barbaridad. Pero es como una especie de hoja de ruta, ¿no? Que actúan el socialismo en el siglo XXI. Yo espero, o al menos son copias irresponsables y sin mayor razonamiento ni fundamento de otras instituciones. Elegir jueces donde se eligen jueces, en Estados Unidos también Sí. se eligen jueces, ¿no es verdad? Ocasiona miles de problemas y en cantidad de Y problemas que son además reconocidos por la con las economía. condiciones en las que se quiere elegir. Y acá en Ecuador Ujú. hay infinidad. Los miembros de la Corte, digamos, de este engendro, son miembros que serán electos a partir de un procedimiento que nadie entiende, que el caso Conoce. ecuatoriano. Va a ser el presidente el que mande unas ternas, que será que las designe La Asamblea la Nacional. asamblea, serán contradictores, será libre iniciativa la que proponga nombres, quién calificará esos nombres, y luego ya tú conoces Andrés de memoria, las maromas que he visto hacer a un tribunal que es muy Ujú. cercano al gobierno de Evo Morales ahora, que le he visto hacer en el caso de la elección de jueces que tienen ellos a portas, es una barbaridad. O Bueno, sea que es de las peores opciones que pudieron hacer, es el de tratar de elegir los miembros del Consejo de Participación, que son jueces en el fondo, por así convocar es. un concurso y lo tienen Claro. que avalar. Digo, hacerlo por la vía de supuesto respeto a la soberanía popular.
Pero bueno, yo creo que al margen de eso, al margen de las tonteras, creo que en política hay que saber reconocer por dónde camina, por dónde va la ruta, y hay que apoyar las 7 preguntas de la consulta. Andrés, bueno, ahí hay una posición, por ejemplo, yo soy de los que digo, a mí me resulta esta consulta, Andrés, muy peligrosa. Es casi como los cheques en blanco que pedía el expresidente Correa y que ahora resulta que son gobierno, son oposición, son iniciativa popular, son Consejo Nacional, son todo. Y claro, son 21 sábados que no nos han insultado y parece que hay que irles agradecer. ¿Cómo miras el tema de la consulta y el proceso? ¿Está iniciada la consulta? Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Yo coincido plenamente en lo que ha dicho nuestro amigo Luis. Porque, a ver, yo no creo que haya cambiado, al cambiar de presidente, nada más que el estilo. Yo creo que el proceso político y los objetivos políticos siguen siendo los mismos, porque si nosotros vemos lo que ha pasado en lo económico, es exactamente la misma línea que venía manejando el presidente anterior. Estos arreglos políticos que se están haciendo para tener influencia, pues definitivamente son los mismos. Ciertamente el proceso está en marcha y con una serie de habilidades por parte de los proponentes, como es, por ejemplo, si nos fijamos en el orden de las preguntas. La primera y la séptima, que son obviamente las más visibles en una publicidad, son preguntas obvias. Yo no creo que nadie va a votar contra la corrupción. En defensa de la corrupción no creo que lo haga nadie. No, ni nadie va a justificar lo que significa la última pregunta en cuanto al abuso en temas sexuales y todo. Es decir, son dos preguntas que primero no veo por qué las había que poner en consulta, porque creo que hay leyes suficientes o podría ser a través de ley. Pero segundo, para mí me parece que son las llamativas, ¿no? Porque el meollo está en las del centro. Ahí también está manejándose una especie de técnica, pero claro, de imagen y de el problema está en el centro. En el centro, este tema, ciertamente, de cómo se va a elegir los miembros del Consejo de Participación en las dos instancias. Uno, cuando el presidente ahora elija un consejo temporal, porque mande ternas o no mande, van a ser la gente que le escoja. Claro. No creo que vaya a escoger gente que esté totalmente en su oposición. Pondrá alguna persona que considere que es equilibrado, que considere que da, pero hasta ahí llegará uno o dos. El resto pues pondrá ciertamente su gente. ¿Y qué le va a decir el Congreso? Porque si la Asamblea no le aprueba con el lío que se traen ahora en la Asamblea, probablemente entrarán los primeros de la terna y ahí encontramos nosotros la habilidad para saber a quién va a nombrar. Y el segundo momento, una vez aprobada la pregunta y una vez pasado este consejo temporal, vendrá esta elección que se ha hablado, que me parece también muy complicada. Dice por ahí que se van a lanzar los candidatos, las candidaturas, no por partidos políticos, sino por organizaciones sociales. ¿Cuántas organizaciones sociales hay en el país que tengan interés en presentar candidatos? Deben haber muchísimas, de toda clase. Desde el Comité Barrial, que es una organización social, no sé, las entidades de lucha contra el cáncer y todo, van a presentar candidatos. ¿Qué candidatos o cómo va a ser la necesidad, el número de votos para ser elegidos? Todo eso va a ser exactamente complicado. Una lista, ¿no? Y esto también ratifica lo de despolitizar todo, ¿no? El devolverlo amorfo, que no significa que no representa a nadie. Se habla mucho de que el presidente actual estaría formando un nuevo partido o se uniría a un nuevo partido. Pero de todas maneras, pensemos, un movimiento nuevo, como parece que un primo de él está organizando, no tiene ninguna ideología, no es un partido político. El movimiento más cercano que él tiene, que es Democracia Sí, está perfectamente identificado, no creo que tenga ningún secreto cuál es su línea. ¿Y los demás? Hay que preguntar qué es de ellos. Si es que retoma, no, porque ha sido una persecución. Y si retoma Alianza País, el propio presidente. Ahí creo yo que la búsqueda de él es retomar Alianza País. Mire, ahorita ha logrado dividirlos. Una división media rara, porque veamos quiénes son los que teóricamente le están apoyando. Hay unos que ciertamente han sido frontales, que le están apoyando, pero hay otros que dejan ciertas dudas, ¿no? Entre los firmantes de ahí. La señora Carrión actuará sinceramente en respaldo, porque decir que se respalda el
el proceso no es ninguna novedad ni ninguna cosa del otro mundo. Pero usted Decir sería que se lo mismo. vote positivamente, ¿qué es lo que se ha propuesto? Ahí comienza la discusión, porque dicen sí, que haya consulta popular, pero esas dos preguntas... No nos gusta. no. Y Entonces, ahí vamos a votar no, dicen. mira, ¿No? ¿Sí? me preocupa también, y eso dos organismos. Uno, el tribunal, el hecho de que hasta el momento no hay un pronunciamiento por parte de la Corte. Y sigamos viéndolo cómo van dando largas, ¿cuándo va a llegar a ser la consulta? Y mientras más tiempo demoren con la consulta, ciertamente más fuerza va a tomar la gente que defiende el no, especialmente en esas preguntas. Sí. Es decir, ¿Tú crees Rafael que puede Correa. crecer? Mire, Rafael Correa no lo podemos minimizar, le podemos atacar todo lo que Ya. se quiera, pero no lo podemos minimizar, pues es un hombre muy hábil en estas cosas y tiene una experiencia de 10 años tiene de los estar recursos. perfectamente en campaña electoral, ¿no? O sea, Está fresco todavía. sí, sí, no creo que esté perdido, o sea, no creo que esté acabado. Pueden decirle todo lo que le quieran decir, o podemos decirle para poner inclusive en primera persona, pero no se puede desconocer ni que esté acabado, digamos, que tenga cualidades Ya. suficientes, ni se puede desconocer el trabajo que este hombre tiene. Yo siempre me he preguntado, desde que está allá en el ático, ¿cómo se sentirá un hombre que trabajaba de la madrugada a la noche, que no estaba quieto un rato, semana a semana, porque no es que se daba vacaciones? No. Pero Pero bueno, en el ático no descansa tampoco. ¿Pero qué es lo que está haciendo? ¿Mandando tweets? Sí. No, Comunicando, no es el no. tipo de persona Sí, para ajá. estar así quieto. Bien, entonces ese es un problema, Ya. el que vaya demorando a través de la Corte. Y el otro, el Tribunal, el Consejo Electoral, que creo que merece un análisis de lo que está sucediendo y de lo que puede crearse a través de ese tribunal. Luis, dicho así, entonces el presidente Correa volvió a tomar cancha y Ay. vuelo. Mientras Andrés trataba de decirlo con sobriedad, yo pensaba del otro lado, del Ya, lado más, claro. más gráfico. Y pensaba que el presidente Correa está funcionando como un hámster. ¿Se han visto cómo Ya, funcionan los sí, hámsters? está ahí. Dan vueltas. Sí, Creo que es eso. lo que- Generan energía, pero no se sabe para qué. Para el mismo sitio, para el mismo sitio, lo cual es peor, Claro. porque no caminan hacia otro derrotero político, están sino ahí. generando, robusteciendo su pasado, ¿no es cierto? Ya. Se me ocurrió que esa era la mejor visión de lo que estaba pasando. Yo creo que el presidente, vamos, el tema central de Correa es doble. Uno es, tú sabes que en democracia se hacen las cosas, pero también se deshacen, esa es parte Claro. del ejercicio democrático. El único que creía que eso no es así es Correa, que creía que se hizo una constitución para 300 años, que se puso autoridades para 300 años y que todo lo que pensaba y devocaba era para 300 años. Eso en democracia no es así, sino que las cosas tienen que hacerse en función de correlaciones de fuerzas, de construcción de nuevas mayorías, de acuerdos generales, nacionales, etcétera. Y él recién comienza a darse cuenta de eso y comienza a utilizar esa posibilidad democrática. Y el uso de esa posibilidad democrática implicará básicamente que él trabaje intencionadamente sobre 2 o 3 preguntas, ¿no es verdad? Una, para mantener una forma de conducción política, que es el Consejo de Participación Ciudadana, va a robustecer esa pregunta, pese a que la oposición pueda tener, o digamos, el no correísmo pueda mantener dudas sobre esta pregunta, ¿no es verdad? Él va a tener que, porque le interesa especialmente esa institución, porque es su institución, es su creación, esa institución, ¿no es cierto? Es el creador de esta criatura, de este engendro, ¿no es cierto? La segunda, obviamente, el tema de la reelección implica que como se hace, se deshace. Así es la democracia. Somos demócratas, y somos demócratas, tenemos que respetar la idea de aquello que se plantea también va a tener una forma para deshacerlo. Tú ves cuando nos decían recordándonos cómo se dividen, por lo menos este momento y así públicamente. ¿No será que incluso esta división es una forma de mantenerse? No, yo creo que efectivamente la cara de acontecimiento que tenían ayer los 23 es muy visible, ¿no es cierto? Y que por cierto son los 23 mejores de esa bancada, en el sentido de vieja militancia, tradición, ¿no? Sí, militancia, tradición, formación académica. Uno puede decir, son la representación real
de lo que era Alianza País. Son los cerrojos cualitativos que puso Correa para esto, ¿no es cierto? Lo cual no desecha a los otros legisladores, sino simplemente dice que allí hay un poco los destacados, sus destacamentos, sus puntas de lanza, los puso allá y se ve que todavía se han depurado y quedan en un segmento de que va a ser difícil hacerles oposición, hacerles, digamos, una gestión en el parlamentaria, porque evidentemente cuando tienes buenos cuadros parlamentarios son difíciles de manejar, ¿no es cierto? Y el otro son un grupo más bien de esta corriente intermedia que solía generar mucho el presidente Correa, que era recoger. Ahora, mi preocupación básica es qué pasa ante un resultado electoral de diferencia escasa. No muy contundente. Diría uno sin contundencia. Lo que has logrado es básicamente, digamos un ejemplo, que 52% vota porque efectivamente no haya reelección y un 48% dice que sí haya reelección. Has logrado no solamente dividido, has consolidado a un Correa de vuelta, porque están diciendo al 48% que Correa por favor vuelva. Estás logrando, por favor, las cosas no son serias. Cuando uno en política se mete a provocar un acontecimiento, tiene que saber por dónde salir. Y claro, en este caso había que provocar un acontecimiento en el cual había que operar, o ya hay que operar políticamente, para evitar que se produzcan estos resultados. Un resultado de esos es más nefasto en el mediano plazo que inclusive otros. Inclusive haberle dejado que sea candidato. Hasta por último le querías que... La cosa es no perder a los 3, 5 meses, 6 meses, teniéndolo ya reconstituida una minoría de este volumen, ¿no es cierto? Ese es el problema de lo que se ha hecho. Y es el problema entonces ahí lo que dice Andrés es mucho más preocupante. ¿Qué va a hacer este Consejo Nacional Electoral y a qué está jugando esta Corte? Bueno, ahí viene un tema que yo no entiendo para nada. Cuando hay consejos nacionales electorales hay suplentes. Los suplentes se principalizan cuando se tienen que ir. Y hay unos señores que tienen que irse y hay unos suplentes que tienen que entrar. No hay otra alternativa. No hay nada más. No hay nada más que hacer. No tenemos que hacer ninguna otra cosa en el camino. Y este organismo que está ya puesto en cuestión, que se detenga donde debe detenerse y entre y procedamos. Incluso ya por último que no hagan nada, que se queden los miembros del tribunal que pueden tener mayoría suficiente porque no se deshace, no queda en vacíos del tribunal y procedan. Pero que no se puede proceder es con aquella gente que se autoprorroga en funciones. No hay ninguna función del Estado que pueda prorrogarles en funciones. El Ejecutivo no está en esa capacidad, el Legislativo no ha dado ninguna y va a perder esa capacidad pronto, y el pueblo tampoco. Entonces... No se puede hacer una consulta para ratificar. No es cierto, no sé. Entonces, dado que no se puede hacer, los señores tienen que irse, lo único que tienen que hacer es irse, y que se vayan. Andrés, y no quieren irse. A ver. Pero además dicen que están preparados. Y esto de los suplentes, porque tiene lógica, pero alguien podría decir, pero es que los suplentes también se van. A ver, vamos punto por punto. Primera cosa, a mí me parece que uno de los elementos del actual presidente ha sido decir que no se mete en las otras funciones del Estado y que hay respeto. Sin embargo, hemos podido comprobar a través del grupo al cual me pertenezco, del Observatorio Electoral, que el señor Mangas hace una consulta al procurador. ¿Por qué tiene que hacer una consulta sobre este tema el secretario de la presidencia? Es decir, creo que está interviniendo en otro... y en esa consulta asegura en el texto, así me han dicho, no lo he leído, pero que asegura que le hace la consulta porque no hay suplentes, lo cual no es cierto. El problema es que hay una sola suplente, porque la otra señora del año 2014, que son los que podrían subir, está en otra función, está como ministra juez de no sé dónde. Pero Solanda Goyes, ¿cuál es el argumento? Que Solanda no se ha posesionado en el Congreso. No he visto en la Asamblea, yo no he visto en ninguna ley que te dé un tiempo para posesionarte. Puede ir y posesionarse. Claro. Y esto ya alguna vez pasó. Hoy me preguntaban cuándo fue que pasó en la época en que estaba en el Consejo y no tenía fechas, pero pasó, que se principalizaron. Fueron 2 a principalizarse en el Congreso, me voy a acordar la fecha. Claro. Que fue precisamente cuando todo el escándalo de la salida de los legisladores y todo lo demás. Este es un punto que me preocupa, que por parte del gobierno esté habiendo ya esta presión.
Y si jurídicamente, Y el presidente Moreno sabrá de qué mangas tú dices. eso ya... Porque hay algunas cosas, con el proyecto de ley que firma dice, bueno, ahora que he A ver. leído no me gustan algunas Es que también cosas. hay Ahora otro que he problema. oído, no que le he oído. He oído, Hay otro ya. problema. En este decreto que emite el presidente Sí. mandando un reglamento Ajá. en el que dice que podrían prorrogarse de alguna manera, lo cual pues no he sabido nunca que un reglamento pueda modificar la Constitución y las leyes, pero bueno, no. Está interviniendo de dando alguna una- manera el presidente. Alguien nos dice que el presidente mandó eso, digamos, que mandaron ese decreto sin tomar en cuenta las consecuencias que este tipo de cosas pueden tener. Pero además de lo jurídico, que yo creo que es claro que no se puede El modificar procurador las leyes, no se ha pronunciado tampoco. todavía no, que creo que es clarísimo, ¿no? Que existe una suplente que puede ocupar, que es claro que entre tres, porque se quedarían el señor Tayupanta y la señora Paredes. Ujú. Ellos quedarían porque ellos fueron del 2014. Más allá de que el origen de la señora Paredes haya sido Ya. cuestionado en ese momento, está reconocida Está. y ya es Y hecho actuados consumado. 2 años. Sí. No, tres. 3 años, ¿no? sí. Entonces, ella tiene 3 años más, igual que el señor Tayupanta. A ellos, más la suplente que podría integrarse, estarían 3. Con 3 hay quórum, Y con ya. 3 pueden actuar. Ya este actual consejo ha actuado y tomado decisiones importantes con 3, porque Tres. el otro ha estado de viaje, porque el otro Cualquier qué sé yo, cosa, sí. pero lo han hecho ya, o sea, y en la época nosotros tuvimos también muchas veces ellos. Yo estaba en el caso alguna vez que el presidente y uno de los vocales viajaron a España y el vicepresidente se fue a Chile o alguna parte por el estilo. Quedamos 4, me encargaron la presidencia y los 4 tomamos una serie de resoluciones durante 15 días sin que nadie nos cuestione y no han sido cuestionadas, porque Ya. teníamos quórum para tomar las decisiones. ¿No? Olvidemos, cuando se saca a los 14 legisladores, ¿cuántos están presentes? 4. Los 3 no asistimos a semejante sesión. Los 3 protestamos contra esa barbaridad Y se les jurídica. sacó Así. unos 4. Los 4 tomaron la Claro, decisión hay importante. uno ahí podría decir Andrés, pero es que el que convocó a la acción era el presidente. ¿Y? ¿Y quién Hay- les convoca a los 3? Ellos se autoconvocan. Pero claro, si así dice la ley además. Ah, No. Claro, mientras No, pero- no están, se autoconvocan Ya. para elegir autoridad. Obvio, Ya alguien y ahí habrá viene que- otro punto, Ya. que parece que es un problema interno del Consejo en este rato. En el supuesto caso de que se quedaran, Ujú. se mantiene la presidencia del señor Pozo. Pozo, O hay porque que ya se le elegir acabó, otro. se le acaba el 29 de todas maneras. Así se prorrogue. Y parece que en ese elegir otro hay otros intereses. Ajá. Entonces ahí puede haber un problema, un conflicto interno. Ahora, yo me pregunto si el señor licenciado Moreno no se siente beneficiario de la acción del Consejo Electoral y cree que el Consejo Electoral actuó en derecho de todo eso. No. ¿Por qué lo apoya en este momento a que se queden? ¿No? No es una forma de agradecerles lo hecho para el auspiciar que se queden. Entonces, mire, y vuelvo a lo que decía Luis, que me parece absolutamente cierto. ¿Qué pasa no solamente si es que hay esa diferencia de 2, 3, 4 Claro. puntos, que, por cierto, más allá de que le beneficiarán al proponente del no, la gente del no va a creer que esa respuesta es válida, la gente del sí, si fuera lo contrario, va a aceptar esa respuesta como válida o siempre va a quedar en la sociedad como quedó ahora, que los resultados electorales No fueron eran los- manipulados. claro. Yo hace pocos días que tuve una entrevista en la que estuvo la señora Paredes, solté, que espero que se queden o no, no haya apagón informático. ¿No? Y yo noté que aquí Sí, eso con sí golpes, sí. molestó un poco, ¿no? Pero no tuve respuesta. Un apagón comunicacional. No Sí. tuve respuesta. Ya. ¿No? Sí. Perdón, y cuando yo dije y aseguré que este consejo está desprestigiado por todo lo que hizo, no solamente por las elecciones últimas, por toda su... No. El entrevistador le preguntó, le dije, ¿usted qué opina de lo que ha dicho? Y ella contestó, no se puede tapar el sol con un dedo. Ah, Y sí caramba. reconoció. Luis, frente a eso, instituciones desprestigiadas,
para unos y consolidadas para otros, dicen, ¿no es cierto? Solo que los que dijeron que estaban consolidadas ganaron las elecciones con estas reglas del juego. Y uno se pone a reflexionar, y si siguen estas reglas del juego, no corremos el riesgo de que nos pase con lo que nos acaba de plantear Andrés, lo que le pasa a Venezuela, 3 años, 4 años dialogando, consolidan, nombran otros jueces, no les gusta la asamblea, nombran una constituyente, y claro, lo que consiguen es permanecer, y ni siquiera ya importa los resultados sociales que tiene eso, ¿no? Yo creo que, bueno, la situación ecuatoriana no es la venezolana, ni creo que devenga en la venezolana, pero sí hay comportamientos institucionales que tienden a repetirse. La señora Tibisay Moreno Lucena comenzó siendo una brillante alumna de doctorado de Nueva York y ha terminado siendo la más obsecuente seguidora del doctorado de Maduro. Es decir, esa es lo que ha pasado, esa es la evolución de esta permanencia en estos regímenes de este tipo de cabezas institucionales, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que evitar eso. Yo creo que aquí la cosa es absolutamente clara, no tenemos... Teorías que se posicionen a suplente y actúen los Es que están. no nos queda absolutamente Nada. más, o sea, este rato no se puede depurar esa institución está sujeta a la evaluación del Consejo de Participación Transitorio, existen suficientes elementos para trabajar un rediseño del sistema electoral ecuatoriano y del sistema de la reforma de la autoridad electoral. Entonces, lo que hay que hacer es, en democracia hay que acomodar a las instituciones también, hay que ajustar las instituciones a que funcione, porque no todo puede estar, las instituciones tienen que tener grados de flexibilidad. Lo que es inadmisible es de que, habiendo dado un paso fundamental en la Constitución, en el espíritu de Montecristi, que era reconocer al electoral como una función del Estado, ahora se le quite diciéndole yo como una otra función consulto cuál es su grado de legitimidad y su grado de organización y qué es lo que debe hacer. Eso es de inaudito. Más inaudito es de que se disponga que el secretario proceda a legalizar aquello que estuvo ilegalmente hecho. Hay un reglamento que parece, yo he visto también simplemente fotocopias de ese reglamento, que es el que está permitiendo, que está upando que estas autoridades que deben estar ya en el basurero de la historia electoral de este país se conviertan, se quedan allí. Y lo que hace el presidente es disponer a que su ministro de la presidencia consulte rápidamente al procurador cómo legalizar aquello que se hizo un reglamento que tiene las peores de las antecedentes, que es intromisión de una función del Estado respecto a otra, y a la más delicada de todas en este periodo. Y la segunda, básicamente, es no podemos entrar en estas prácticas de constitucionalizar o legalizar lo inconstitucional o lo ilegal. O sea, cuando nos metemos en esa práctica... ¿Algún documento se acabó? Se acabó. No, eso es inaudito. O leyes que legalizan lo anterior, pero eso ya más o menos te ayudan a algo, digamos, aunque es una mala pero esa era práctica dictatorial. Práctica dictatorial. Pero esta es una práctica... Hacían leyes a lo que ellos habían... Claro, así comenzó nuestro retorno, ¿no? Así es. Pues, así. Legalizando las cosas pero a otras retirándolas. Y en este caso es legalizando un reglamento hecho al margen de la ley, entonces procurando que el procurador te dé argumentos de legalidad porque si no te los das peor. Claro. Si no te los da es peor. Entonces lo que hay que hacer este rato es otra vez proceder con flexibilidad en los criterios institucionales y decir, cuando hay un suplente, ese suplente se legaliza, funciona ese organismo electoral y se procede. Evidentemente es una enorme responsabilidad la que viene encima, pero las personas y las instituciones no están cuando uno quiere, sino cuando la historia los pone en su lugar. Ahí. Andrés, entonces, este consejo que podría funcionar con la suplente, pero con esta consulta me queda claro de que van a quedarse. Pero, y si se quedan, si le hacemos lo flexible que dice Luis, un poco le flexibilizamos más. Al otro lado. Claro, y les toleramos, ¿eso es correcto? Yo creo que ustedes no. han dicho que no. Yo creo que no, porque, como decías tú al comienzo de tu primera intervención, los funcionarios del Estado no tienen posibilidad de prórroga. Mira, tomemos el caso de un legislador que por haber razones no se presenta el día de la convocatoria. Su puesto está en espera. ¿Será que otro legislador suplente puede principalizarse, sacarlo de ahí este señor? Yo creo que no. No, yo creo que en estos 10 años lo han hecho. Yo creo que ese legislador tiene que, se principalizará 2 días después, 3 días después, una semana después.
Entonces, si el argumento es que la señora Goyes no se ha posicionado, pues tienen que posicionarle y se acabó el incidente, ¿no? Pero mira, hay cosas que a mí me llevan a pensar. Hasta el día de ayer, no sé si desde el día de ayer, el famoso reglamento presentado por el presidente no constaba en el registro oficial. Y el último párrafo dice, entrará en vigencia a partir de su publicación. Hasta ayer no se publicaba. No sé si habrá publicado de ayer ahora. ¿Por qué más de 15 días de hecho ese reglamento no se ha publicado? Si es tan importante como parece ser. Estarán esperando lo del procurador. Y lo del procurador, en la consulta que echa el procurador, lo que hay está la trampa que ella que dice que no hay suplentes. Pero claro. Incluso al mismo procurador se le está insinuando ya le está insinuando una forma. Que no hay suplentes. No hay suplentes. No se le dice explícitamente. Claro, él tiene que reconocer lo que se le pregunta. Pero lo que deberíamos decir es mandarle otra carta, oiga, en esa aquí hay un suplente. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido ya. O sea, es lo que está ocurriendo. Ya, o sea, ya ocurrió. El tema es de que el procurador lea... Tome en cuenta, lee las otras cartas. Y sobre todo lea lo de la ley. Es decir... Que actúe. Andrés, entonces, esta parte entre la Corte Constitucional, lo del procurador y los miembros actuales del Consejo, esta triangulación, que en Villar diríamos, esto está a doble banda, ¿no? A triple banda. Y no, estos son una banda, digo yo, no están a triple banda. ¿Nos garantizan que esto avance como proceso? ¿Has visto algún de la experiencia de ustedes? Técnicamente puede avanzar, porque los mismos miembros del Consejo han hecho gala y han dicho que está absolutamente preparada la función electoral. Cuesta 50 millones cuando decían que costaba 25. Bueno, pero digamos, técnicamente pueden trabajar. Hay directores, hay técnicos, hay etcétera, etcétera, que pueden trabajar. O sea, en ese sentido, pensemos cuál es el papel de los vocales. El papel de los vocales es una conducción casi política de lo que es el Consejo Electoral. Y responsabilidad política. Claro, no es una función absolutamente técnica, porque si no tendrían que ser todos técnicos informáticos o cosas por el estilo. Y ahí hay uno. Uno, y muy peligroso. Exacto, sí. No, es uno que dicen que es el que... Ya. ¿No? El técnico. Sí, entonces, mira, ahí es donde creo yo que puede avanzar la consulta, puede avanzar con este tribunal la consulta, pero va perdiendo legitimidad. Y si se da, como tú decías hace un momento, el hecho de que la figura de la oposición no está acabada y sigue creciendo, pues esto va a causarle más ilegitimidad a ese... Porque todos vamos a quedar con la duda. A no ser que haya una votación tan apabullante que no haya forma de... Que será 80%. Exacto. ¿Se va a dar eso? Y yo tengo mis dudas. ¿No crees que no? Será una buena votación, pero así de esa naturaleza no creo. Luis, ¿cómo miras esta composición? A ver, el señor Lasso ha dicho que vamos por la consulta, Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, y especialmente el señor abogado Neboda ha dicho... Vamos por la consulta, las otras organizaciones políticas, bueno, Unidad Popular. Hoy lo dice la Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática también, entonces, o sea, digamos, lo que era la oposición un poco, diríamos, están. Y parte de Alianza País también dicen que respalda. Pero está esa otra parte, ¿no? ¿Tú visualizas que se puede? ¿Cómo se puede organizar esto? La oposición ha hecho bien ya en decir vamos todos, aunque estemos diciendo esto está medio raro, esta parte sí, pero votemos nomás. Tú dices, vean, esta es una puerta pequeña, usémosla. ¿Sí? El tema es la decisión electoral nunca se produce sobre un hecho aislado. La decisión electoral es una concatenación de variables que se correlacionan. Es decir, si tienes el principal actor de una decisión electoral o el que invita a una posición electoral que no está con capacidad de orientar los comportamientos del conjunto de variables que se meten, eficiencia en la gestión legislativa, eficiencia en la gestión ejecutiva, generación de un discurso coherente, creación de solidificación de las principales líneas de la agenda política, la corrupción, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes que este emisor principal de la invitación a una decisión electoral no está funcionando en estos otros elementos agregados bien, la correlación funciona de modo inverso.
O sea, te funciona mal. Porque tu invitación termina favoreciendo al adversario. En este caso, lo que está pasando al frente de esto es Correa, que dice todos estos elementos que no sabe articular quien convoca la consulta, que es el presidente de la República, vengan acá y voten no por mí. Es como funciona la política. Es como funciona la política, así es como debe funcionar además. La política es, ayer lo decía riéndome, no es un hecho masculino, los hombres somos capaces siempre de meternos solamente en una línea. Las mujeres son infinitamente capaces de manejar muchas líneas al tiempo. La política es femenina en ese sentido. Hay que manejar la democracia. Son muchísimas las cuerdas que tienes que manejar, que están íntimamente correlacionadas, y la decisión electoral no se produce porque Pedro me pidió, se produce porque Pedro, que está en capacidad de orientar todo este enjambre de relaciones, por eso es que todos creo que estamos pidiendo al presidente de la República un funcionamiento mucho más coherente en todas las líneas que esto implica. Funcionar bien respecto a los temas económicos que ya empezaron a estar en el orden del día, tienes que funcionar coherentemente en los temas internacionales, tienes que funcionar coherentemente en los temas internos, tienes que tener, no solamente lograr que los partidos políticos digan algo, que es muy importante, pero recordemos que en el Ecuador los partidos políticos son la principal fuerza de organización de la política, pero no conducen electoralmente. La prueba siempre es la segunda vuelta. La segunda vuelta ecuatoriana es una prueba de que los partidos que funcionan en la primera vuelta no funcionan en la segunda. Es decir, que la capacidad de conducción electoral no se produce, no se replica, no se llega. Este es el problema de este rato. Pero, Luis, tú mismo reconoces de que no se está actuando coherentemente con lo que se dice y con lo que se hace. Pero además hay una casi continuidad. Y claro, pero ellos ganaron, te dicen, ¿no? Si y tú, la continuidad es lo lógico. Si emites ese discurso con ese mensaje y con ese relato, evidentemente el que gana de aquello, de este tipo de disputa que ha ocurrido hasta ahora en el Ecuador, que es pensar que los ecuatorianos todos estamos representados en la disputa interior al país, no se han dado cuenta que eso no es cierto, que la mayor parte de ecuatorianos estamos fuera de eso y que no nos interesa. Que estamos empezando lo que decía hace unos días, ayer en el Universo, estamos esperando a que comience la política de verdad. Aquí hay que empezar otra vez la política de verdad. Hasta ahora, esos escarceos de la casa adentro, que sigan allá. Este rato tenemos que empezar la política de verdad. Ayer se terminó ayer, perfecto. Ahora empecemos la política de a de veras. Andrés, en esto de empezar la política de a de veras, pero claro, los coletazos de la bronca interna nos van golpeando las mesas. Mira, además yo veo, por ejemplo, qué problemas se van a presentar con esta división. Ya. Mira, ¿qué va a pasar con el hecho de las famosas medidas económicas? Los partidos, como socialcristianos, se han pronunciado muy críticos de esas medidas económicas. Y resulta que la parte correísta de Alianza País también es crítico de eso. Se van a unir, va a haber una alianza de hecho, ¿no? Ahí O sea, el van rato a de votar van a votar coincidir juntos. Y entonces resulta que a quienes les acusan de irse con la derecha, que es a Moreno y su gente, ahora resulta que serían los otros que han ido con la derecha. Entonces, mira, aquí estamos viviendo un caos causado por esa división que no tiene que ser la división del país, ni es la división del país, que es, mire, yo creo que no es el primer partido ni el primer movimiento que se divide, y el escándalo que están haciendo, porque el problema es que la gente está atento solo a eso. Y creemos que claro, que todo está funcionando en nuestro alrededor. Si tomamos un noticiero, ¿no? Recorre los noticieros, hace el famoso zapeo de uno a otro. A la hora de los noticieros, todos están preocupados de la división de Alianza País, desde cualquier punto de vista que sea, ¿no? Y eso no creo que sea lo trascendente para el Ecuador en este momento. Creo que la consulta es importante en el sentido de que el pueblo tiene que ser consultado en las cosas que se consideran. Bueno, creo que es importante para el presidente porque nunca una consulta es tan pura que solamente sea la consulta por la consulta, no. Él lo que está buscando es una legitimación de su papel. Entonces, este es importante. Preocupémonos de la consulta y de sus preguntas. Preocupémonos de lo que ha dicho Luis. ¿Qué va a pasar con el Consejo famoso de Participación Ciudadana y sus consecuencias posteriores en la elección? ¿Qué va a pasar si nosotros podríamos ir perfectamente, no votemos por eso, pero nos ponemos a pensar, mantenemos este consejo? Y entonces ahí es donde tomamos esa decisión, si se quiere,
No feliz, pero, Claro, pero la tomamos porque no hay entonces otra. mejor no pensemos en cómo va a ser lo posterior, porque si Pero- pensamos, ya, pero ahí pensemos- es donde entran las dudas. Pero pensemos en política, Ya. pensemos en un futuro del país. Yo creo que el Ecuador ha pasado por una crisis de gobernabilidad muy grande. Recuperemos, tratemos de trabajar por esa nueva gobernabilidad. Los partidos políticos tienen que reactivarse, tienen que o crearse nuevos, pero con ideología, con trabajo. Por favor, los grupos estos, comenzando por Alianza País, ¿cuál es la ideología que representan? ¿Qué es su línea política que representan? Que tengan un proyecto político, eso es otra cosa. Pero ese Una proyecto línea político ideológica, está no. cuestionado en este momento porque se les fue la mano en el tema de la corrupción. No creo que ellos hayan inventado la corrupción, venía muchas veces, pero a lo que han llegado en estos 10 años, cada vez que vemos, creo que todos los días, salta un nuevo caso. Y no hay A mí, institución a mí lo que me ¿no? preocupa es que salta un nuevo caso para los anteriores. Claro. Pero ¿cómo puede ser posible que un fiscal, que ha sido puesto en duda por muchas de sus actuaciones, acuse al señor Glass de haberse llevado 13 millones y medio? Mira, se hablaba de 40 millones, es lo de menos. El que roba $1 como el que roba 100.000 es el mismo. Ya. ¿No? Pero que este fiscal le acuse, a mí me deja mucho que pensar. ¿Ah? Es decir, la corrupción es tan grande que no la podemos tapar. Ya no por es eso se ha posible destapado. disimularla. Claro. Ya no es posible. De alguna manera se les va y de alguna manera está golpeando. Pienso, y aquí es una cosa que queda en duda, ¿hasta qué punto en la votación popular influye Se puede estos ver. hechos de corrupción? Puede influir, pero también a veces eso simplemente no lo toman en cuenta. Luis, esto ha sido una cosa así como muy vertiginosa, ¿no? Y claro, la gente incluso comienza a dudar, oigan, y esto de que le acusan, que no le pueden juzgar, que la asamblea le cubre, que no le cubre, que no le juzgan, y que ahora incluso el rumor de que si no le juzgan, el 2 podría salir, y va y se posiciona nuevamente en la vicepresidencia. Puede darse vacaciones. Puede darse otra vez vacaciones. Porque O- lo que hizo es un ejercicio de un acto vicepresidencial preso. Eso es lo que hizo. Claro. Y le validaron. Y le validaron. O sea, le reconocieron su aceptaron, capacidad. claro. Es el único Porque presidente no- preso que sigue emitiendo órdenes de carácter nacional plenamente legítimas según el ordenamiento. Porque él se dio a sí mismo. Claro, es que es Y todo cobra el eso. sueldo. Y ahí sí el presidente podía actuar, pues. Debería. Porque él es el primero de la función. Pero se ha limitado a decir simplemente que él no le ha dado vacaciones, pues que él debía haberle pedido y no le ha dado. Le habrán dado le habrán pagado ya. ¿Te imaginas tú lo que es que tu segundo de tu organización se dé a sí mismo Vacaciones. te porque arrebate? yo soy la máxima autoridad. Claro, es lo que te está diciendo. Claro, ¿quién firma esas vacaciones? Él. Omar Simmons, que era su secretario, secretario de la vicepresidencia. Ahí le Entonces, firman las vacaciones. Claro. él le firma las vacaciones, por favor. Entonces, es terrible la situación más allá de la persona, pensemos como país, tener un vicepresidente en esas circunstancias, tener 100, 200 declaraciones de corrupción de todo el mundo, ministros, Todos. de todo. Es que no hay- como ya no país hay. es algo verdaderamente lamentable. Yo creo que aquí hemos llegado a un nivel que necesitamos salir de esto. Por Si ya eso- tocamos por eso- fondo, Por eso yo decía Luis, han banalizado esto. Y entonces tocamos parece que es fondo, normal, ya no reacciona y van, lo que dice Andrés, topamos fondo, pero ¿y la gente reaccionará a eso? Mira, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no es cierto? Este es un momento de espontaneidad en el país. Claro. Y la espontaneidad es básicamente la expresión puntual de distintos intereses, de distintas visiones, de distintas ingenuidades y de distintas trayectorias, ¿no es cierto? Es lo que ocurre en un país que entró en el proceso en que estamos. Este rato es una explosión de la espontaneidad. A la explosión de la espontaneidad no la controlas poniéndola a todo el mundo alineado, diciéndole firme y véngase acá. Hace unos días me llamaban y pedían que por favor la plataforma que presido intervenga para que no haya 6 plantones al mismo tiempo. Yo les decía, eso es imposible. 6 plantones es parte de esta visión de espontaneidad. Cada plantón va a tener 3 personas y algunos no van a poder darse por ausencia, pero tú no puedes controlarlos o tratar de sentar a una mesa en un país en el cual no ha habido concertación. No puedes pasar años de tradición institucional que no ha tenido. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos, no es cierto? Una autoridad
que no forma parte del caudillismo autoritario clásico, sino de una autoridad democráticamente constituida, logra agregar desde su relato y de su visión estas diferentes formas. Para eso necesitamos esa modalidad, y eso implica una cosa básica que se llama acuerdo nacional. Eso no hay otra alternativa que no sea lograr Pero que... seremos capaces de hacer, Luis, eso. Yo diría ¿Crees que haya un momento así de... A ver, yo creo que alguna vez que actuaba en política internacional me pidieron que haga una gestión específica ante un gobierno, como que a mi segunda en la embajada y al tercero le digo, bueno, ¿qué hago? Me dijeron, no haga nada porque los ecuatorianos somos muy poquitos, somos muy pequeñitos y siempre perdemos. Entonces pedí que por favor me la reemplacen. Porque no podía, tú no puedes partir de lo que a los ecuatorianos nos acusan en el mundo, que somos una diplomacia de pasillo. No por los pasillos, sino porque somos una diplomacia que llora. Solamente lloramos porque siempre perdemos. Entonces dije, no, aquí hay que actuar y actuamos. Yo creo que actuamos bien digamos, en la década en la que hubo que actuar en esa época, ¿no es cierto? Creo que en este caso tenemos que volver a funcionar con capacidades de convocatoria democrática de las autoridades, de determinados agentes políticos que tienen que actuar convocando este acuerdo nacional que va más allá de la convocatoria del mero ejecutivo. La convocatoria de acuerdo nacional es una convocatoria de la sociedad que se reúne e impone también, cuando no hay esa visión de convocatoria en las autoridades que ejercen la función ejecutiva, tienen que imponerla, tienen que llevarla. Esto de que los partidos políticos o lo que queda de ellos convoque y adhiera, ¿te parece que es un Me buen parece paso? importante y hay que superar un comportamiento. ¿Qué pasa? Que estamos jugando, cuando la política se juega desde la visión de las cosas chicas, terminas haciendo política chica. Territorialidad de... Por ejemplo, un caso de territorialidad es lo que está pasando con la alcaldía de Guayaquil. La alcaldía de Guayaquil, este rato que Cintia Viteri, que me parece una muy buena gestora y candidata, este rato es la alcaldesa de Guayaquil porque no tiene ningún opositor, ya que simplemente tiene que caminar hacia la alcaldía este rato, ¿no es cierto? De mismo modo como creo que Nebot va a mirar la evolución de los acontecimientos para tomar sus decisiones en los siguientes años. Es obvio, es obvio. Legítimo, y ese territorio se ha vuelto a reconformar como un territorio en el que hay un vacío de quienes trataron de hacer la cosa como política territorial chica. Tú pones un paso encima de la periférica y yo pongo otro lado, ¿no es cierto? Esa fue la política de los últimos tiempos. Para pelear, esto se acabó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La política de los momentos chicos de la política han llevado a que, ciertamente, en este rato, cada quien se refugie en intereses pequeños también. Y yo creo que el Partido Social Cristiano corre el gran riesgo de refugiarse en Guayaquil y creer con la alcaldía ha logrado pasar. Y el grupo de Lazo, ¿no es verdad?, que tuvo una presencia nacional, que capitaneó un 50% de decisiones electorales, etcétera, hasta hace poco estaba haciendo lo imposible por perder toda esa capacidad. Estaba, por cierto, mandando por la alcantarilla todo lo que había logrado, ¿no es cierto? Y la izquierda también ha hecho unos esfuerzos enormes por estar presente, pero en medio también de estos pequeños clientelismos que a veces tiene que no le dejan sobrevivir, ¿no es cierto? Pues vamos, en medio de eso hay que volver a plantear un país entero, y un país que está formado por una sociedad civil, un país que está formado por gremios. El tratar de regremializar la política ecuatoriana, recorporativizar la democracia ecuatoriana, sería una barbaridad sin límites. Si nos quitamos de encima un Senado que tenía origen corporativo, y tenemos ahora que creer que vamos a hacer un engendro con origen corporativo, sería una barbaridad. Una regresión mayor. Absoluta. Entonces, tenemos que pasar del tiempo de las cosas chicas a un tiempo un poquito más grande, más comprensivo, más nacional. Y yo creo que hay agentes activos que tienen que montar a eso. ¿Quiénes podrían ser, Andrés? Mira, yo creo que el mismo gobierno debería aprovechar de esto que se viene hablando, porque ¿quién sería el primer beneficiario de una línea nacional fuerte que imponga unos criterios democráticos, ¿no? Si el presidente de la República ha creado esa imagen de democracia, de diálogo y de todo lo demás, por ahí estaría el primer beneficiado. Y aquí es donde se crean los problemas, porque como que tenemos recelo de fortalecer a una persona o a una línea. Y entonces vienen esas pequeñas peleas que los partidos no quieren, que si es con el fulano, no, que si es con... Y creo que en este momento no podemos calificar a los otros actores políticos con quienes podemos coincidir,
sino que tenemos que trabajar justamente para crear esa línea nacional, esa gran corriente que impulse determinadas situaciones. La misma consulta popular. Si hubiera una corriente grande, completa, que no solamente son los directores de los partidos políticos o sus asambleístas los que declaren, sino que sean los verdaderos adherentes, simpatizantes o como quieran llamarse. O sea, que promuevan a sus votantes cada grupo. Los que se integren en ese movimiento, de manera que se pueda llegar a tener unos resultados firmes y que se pueda inclusive discutir las consecuencias de esos resultados. Uno de los puntos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Buscar la forma de arreglar el tema de la pregunta con respecto a cómo va a ser reemplazado el Consejo Electoral. Las cosas se hacen como se deshacen como se hacen. Y creo que por último habrá que llegar a una nueva consulta en la que ponga en claro eso, si es que no quieren hacerlo en otra forma. O habrá formas reglamentarias. Un acuerdo nacional exacto, puede llegar a una idea de cómo... La consulta popular vale lo que vale la comprensión de los actores políticos que votan por ella. Mira, perdóname, pero en la consulta popular que me tocó manejar a mí, que fue la famosa consulta del presidente Correa en ese momento, las preguntas mezcladas desde los toros hasta las reformas judiciales, todo lo demás, las preguntas pues pasaban, pero por ahí tú encontrabas siempre que decía de acuerdo al anexo número no sé cuantitos. Te ponías a ver, los anexos eran 15 páginas, 12 páginas, claro. 20 páginas. ¿Quién? Mira, en el Consejo, que tenían que tomar decisiones, costó trabajo leerlos, y yo habrá jurado que más de uno no lo leyó. Yo te diría, para decirlo en términos rápidos y complementarios a Andrés, la pregunta sobre la justicia, el autoritario le hizo valer con esa pequeñísima cantidad con la que ganó, le hizo valer como que fuera la absoluta totalidad, e impuso todo el anexo del modo más brutal posible. Y ahí es donde está, y en esta también en los anexos están. Sí, yo creo que lo único que ha cambiado es la forma de presentarse. Tú hablabas de 21 sábados que no nos insultan, ¿y qué? Pero tenemos, por un lado, que ya no hay esa actitud violenta de insulto prepotente, pero lo que se está haciendo es con la mejor de las sonrisas y con bromas y chistes de ocasión. Y no olvidemos que al menos aquí en Quito somos muy propensos al chiste, nos gusta aquello de la sal quiteña, tiene su tradición y todo eso. Entonces cada chiste que hace el parece sal en grano ya. Pero cada chiste que hace el presidente, aquellas bromas a costa del presidente anterior, las festejamos y creemos que eso es el centro de la política, y no es. Pues es un adornito de Navidad por ahí. Terminamos, Luis, entonces, a trabajar por la consulta. A darle significado a la consulta. Es decir, darle que los diversos actores de un acuerdo nacional, que puede no estar incluido el Ejecutivo, ojo, podamos darle significado a cada una de las preguntas, incluyendo las preguntas conflictivas como la del engendro. Podemos llegar a entender que hay un procedimiento de aplicación de eso, porque implica tal cantidad de reglamentaciones de esa pregunta que pueda haber un acuerdo nacional que condicione la forma como se puede llegar. Pero yo creo que lo inconveniente es abrir fracturas en una sola posición, porque recordemos que el 75% de los ecuatorianos vota por plancha. O sea, vamos por todo. Y es el 75% que debe recuperar la democracia para, no necesariamente ellos, pero digo, un comportamiento más o menos organizado. Que recuperaría el país, dirías. Que recupere la idea de país, pero del país de a de veras. Claro. Yo les quiero agradecer a los dos que han reflexionado. Creo que no será la única que les pedimos que vengan a reflexionar. Esperemos que la Corte Constitucional, ya de paso, porque si no parecería que están dando oxígeno para que esto avance y no sabemos avance a dónde. ¿No es cierto? A junio. A julio, pero del próximo año. Por eso. Claro. Ahí no hay resultado. No hay resultado ni válido ni nada. Ahí no hay nada. Bueno, esperemos que entonces esto avance, que no sea oxígeno nomás, sino que sea la voluntad, como han dicho nuestros dos invitados, de construir un país. Nos estamos encontrando el día lunes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí.